Tal, hermanos? Es un gusto estar con ustedes para compartir de la palabra de nuestro Dios. Esta vez hablando acerca de gozo en medio del sufrimiento. Si es posible que eso exista, ¿no? Tener gozo en medio del sufrimiento. Y pues vamos a orar para que Dios hable a nuestros corazones. Dios nuestro, muchas gracias por este día, gracias por tu provisión, por tus bendiciones. Y te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad de las escrituras en muchas ocasiones puede resultarnos confusa. A lo largo de la Biblia nosotros podemos ver cómo Dios se involucra en hechos que a nosotros nos parecen extraños. Por ejemplo, ¿por qué un Dios bueno permitió que su pueblo escogido viviera más de 400 años como esclavos en Egipto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un Dios amoroso alentó la destrucción de todos los cananeos cuando Josué y los demás hebreos invadieron la tierra? ¿Cómo es que cada uno de ellos tenía que ser liquidado? ¿Cómo pudo un Dios santo llamar a David un varón conforme a su corazón, a pesar de que fue culpable de adulterio, homicidio y además fue un polígamo? ¿Cómo pudo un Dios compasivo y amoroso cruzarse de brazos dejando que un hombre fiel e íntegro como Job sufriera como lo hizo? ¿No? ¿Por qué Dios aprobó algo tan cruel como el maltrato de Satanás a Job? Todas esas preguntas son preguntas difíciles de contestar y no pretendemos contestarlas nosotros, sino que precisamente sea este personaje de la Biblia quien nos conteste. Debemos dejar que sea Job quien responda. Entonces la pregunta es, ¿puedo tener gozo en medio del sufrimiento? Y dice la Biblia en Job 1, 11 y 12. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Está Job, era una persona millonaria, ¿no? Tenía muchas riquezas, tenía muchos hijos, tenía pues todo lo que uno puede desear, ¿no? Tenía esposa, era feliz y era aparte una persona recta. La Biblia lo describe como recto y puro. Era una persona que oraba a Dios y no solamente por él, sino incluso dice la Biblia que él pedía perdón por si acaso sus hijos habían pecado. No era un tipo intachable. Y entonces le ocurre esto que ya vimos, el diablo va con Dios y le dice, oye, pues Job te es muy fiel, pero te es fiel solo porque es rico, solo porque tiene muchas cosas, solo porque no le hace falta nada, pero mira que si le hiciera falta algo, si se enfermara, si algo le pasara a su familia, puede ser que no sea tan fiel. Y Dios le dice, ok, adelante, tú tienes libertad de hacerle lo que quieras, solamente no toques su vida, ¿no? Y ustedes conocen la historia cuando Satanás empieza a actuar, mata a todos los hijos de Job, destruye todas sus riquezas y lo único que le queda a Job es su esposa y una enfermedad que le iba acabando la piel, ¿no? Incluso la esposa en algún momento le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Entonces esa es la situación en la que está Job. Podríamos decir que está en una situación de tribulación realmente fuerte, ¿no? ¿Y qué podemos aprender entonces de la historia de Job? Lo primero es que no hay nada que Dios no pueda hacer. Dice la Biblia en Job 42, 1 y 2. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios es todopoderoso. Significa que no tiene limitaciones. Significa que no necesita la aprobación de nadie y que no enfrenta obstáculos que estorben su actividad. Sus acciones siguen su curso sin ninguna resistencia. Las obras de nuestro Dios son siempre y completamente efectivas. Nunca se equivoca, nunca falla, nunca se cansa, no necesita descansar. Cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, pues uno puede levantar muchos kilos y tal, pero al siguiente día uno está cansado o necesita descansar simplemente ese mismo día. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, puede obrar de la forma que Él quiera y simplemente no hay debilidad en Él. Nunca se cansa, su poder es ilimitado, es a lo que podríamos llamar simplemente maravilloso. Entonces,
En medio de nuestra tribulación, en medio del sufrimiento, recordemos que no hay nada que Dios no pueda hacer. No existe nada que Dios no pueda hacer. En segundo lugar, podemos aprender que es imposible frustrar sus propósitos. Dice Job 42:2, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. La palabra frustrar la podríamos traducir del hebreo como cortar. Quiere decir que los propósitos de Dios no se pueden cortar. No hay una tijera, no hay un cuchillo, no hay un serrucho que pueda cortar los propósitos de Dios. No pueden ser bloqueados, no pueden ser restringidos, no pueden ser detenidos. Lo que Él se propone, lo hará sin demora, sin obstáculos y sin falta. Todo lo que ocurre en esta tierra cae exactamente dentro del plan que Él se ha propuesto. Incluso esta situación de la pandemia del coronavirus. Eso a Dios no lo sorprende, Dios lo tiene bajo su control. En este capítulo que estamos viendo de Job 42, él ya se ha recuperado, él ya es una persona sana ahora y pasó por un periodo largo de desgracia y humillación, de congoja, de dolor físico, de dolor emocional, de dolor espiritual. Sin embargo, ahora Job está del otro lado de esa situación y ahora es cuando está comenzando a entender que a pesar de no haber recibido respuesta a ninguna de sus preguntas, Dios sigue siendo aquel que todo lo hace bien. Sin una respuesta a todos sus cuestionamientos, sabe que puede confiar en su Dios. Esto nos lleva a una nueva característica de nuestro Dios, la número 3. Sus planes están más allá de nuestra comprensión. Sus planes están más allá de nuestra comprensión. Sigue diciendo el versículo 3. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. El propósito de la historia de Job es que lleguemos a entender que los planes de Dios están más allá de nuestra comprensión y son demasiado profundos para ser explicados. Job evidentemente nunca se enteró que detrás de ese telón donde él estaba sufriendo lo que Dios permitió que sufriera, había un propósito, ¿no? Entre los muchos propósitos que podemos ver es que Dios le demostró a Satanás que nosotros, su pueblo, podemos ser fieles a pesar de las circunstancias. Es decir, podemos encontrar gozo aún en medio de la tribulación. Eso Job nunca lo supo. Dios nunca se lo dijo. En muchas ocasiones los cristianos nos hemos sentido completamente decepcionados de Dios. Hemos actuado bien, nos hemos portado como debíamos portarnos y de pronto nos ocurren cosas que nosotros creemos que no corresponden, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos viviendo es, ¿por qué está sucediendo esto? O tal vez otra situación en la que estamos atribulados y simplemente decimos, ¿qué hice yo para que me esté pasando esto, no? Dios le dice a Job, no, ponte tú en mi lugar. Cuando Job intenta cuestionarlo, le dice, ponte tú en mi lugar. Mientras no seas capaz de dar lecciones acerca de la forma de salir el sol todos los días, o dónde esparcir los relámpagos, o cómo diseñar a un hipopótamo, no juzgues la forma en que gobierno el mundo, le dice Dios a Job. Mejor guarda silencio y escucha. Lo que nos molesta es que Dios no actúa como nosotros queremos que actúe. Dios no hace lo que nuestros padres terrenales hubieran hecho en circunstancias semejantes. ¿Dónde estaba Dios cuando su Hijo fue crucificado? Dios estuvo todo el tiempo ocupado en su plan divino para nuestra salvación. Mientras el proceso seguía en curso, los discípulos de Jesús no lo entendieron. Eran las personas más desilusionadas del mundo. Se preguntaron cómo era posible que hubieran creído en un engaño. Al final, lo que ve Job es que Dios es suficiente. No ve sus respuestas, ha llegado al lugar donde no necesita respuestas, simplemente ha tenido un vislumbre de Dios y eso es suficiente. Número 4. Ningún rey bendice como nuestro rey, dice la Biblia en Job 42, 9 al 13 y luego el 15. Y el Señor atendió la oración de Job. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros,
pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Entonces vemos cómo Dios puede bendecirnos materialmente si así lo deseara, pero en nuestra vida podemos ver que al igual que a Job, Dios hace por lo menos 4 cosas que hizo con él. Nos atiende, nos restaura, nos aumenta y nos bendice. Y eso que hace Dios con nosotros, todos nosotros lo hemos experimentado en algún momento. Dios nos ha atendido, Dios nos ha restaurado, Dios nos ha aumentado la salud, el dinero tal vez, y Dios nos sigue bendiciendo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y finalmente, número 5, solo Él puede hacernos disfrutar nuestros últimos años. Dice Job 42, 16 y 17, después de estos sucesos, Job vivió 140 años, llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Una vez que Job ha entendido la verdad, es liberado. Es libre de sus temores, de su pensamiento limitado, de sus actitudes negativas, de sus sentimientos, de la necesidad de saber por qué habían de suceder las cosas que sucedieron. Libre al fin. Y dice la Biblia que murió en plena ancianidad. Y podemos entender como plena ancianidad en que no estaba enfermo, no estaba tirado en una cama, sino que murió pues pleno, así como dice, en plena ancianidad. Así termina la vida de Job. La invitación de Job para nosotros es que igual que él, conozcamos a nuestro Rey. No importa el sufrimiento por el que pasemos y que lo aceptemos cuando sea necesario. Permitamos que el sufrimiento nos ponga de rodillas frente a nuestro Dios y descansemos en Él con absoluta confianza. También es importante que igual que Job, reconozcamos nuestras limitaciones, reconozcamos que somos pecadores, que estamos necesitados y que somos incapaces de liberarnos a nosotros mismos. Podemos ir a Dios y encontrar gozo en medio de la tribulación. Y hay algo que nos llama la atención porque vemos que Job terminó así como pues con el doble, ¿no? Tuvo más hijos, tuvo más riquezas, alcanzó a ver a sus nietos. Y a lo mejor creemos que esa es la promesa de Dios para todos nosotros y no necesariamente es así. Sin embargo, hay una reflexión final que quiero compartir con ustedes. Dice en Hebreos 11, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice la Biblia, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La Biblia no dice que nos va a ir como a Job. Dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 11 que hubo personas que no alcanzaron a recibir lo que se les había prometido. Sin embargo, Dios tiene preparado un futuro glorioso para nosotros. Podemos entonces, igual que Job, encontrar gozo en medio del sufrimiento.